Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa palmatoria y esa vela? Pero si aquí todavía hay luz, ¿qué pasa? Que en España le están quitando la luz a la gente. No puede haber subido tanto, por amor de Dios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Y yo además que tengo muchos aparatos eléctricos y que al final trabajo en ello, pues la verdad es que el hachazo eléctrico que nos ha venido a los españoles, vamos a explicar luego las razones, ha sido tremendo. Además, en un momento en el que otra vez la electricidad sube, pero fundamentalmente ha sido por los impuestos. El amigo Sánchez, el del escudo social, pues sube impuestos de forma indiscriminada. Esto, alguno pensará que es progresista, esto es un robo, es un atraco a mano armada. Lo que pasa es que teniendo en cuenta otras cosas que pasan en el mundo, la verdad es que voy a intentar no calentarme hoy porque ya vengo bastante caliente a pesar de no haber encendido la calefacción. Me he tomado un té con jengibre para la voz, si en algún momento falla estoy regularcillo, pero creo que al final vamos a poder sacar el programa adelante. Y si me tiembla la voz, pues que no les extrañe a nuestros amigos porque nos pueden temblar las piernas, sobre todo viendo el espectáculo abyecto que hemos tenido con esa reunión, con esa rueda de prensa, sobre todo en la rueda de prensa, ¿no? Con esas palabras de Donald Trump en la rueda de prensa con Netanyahu. Fíjese si el tono, usted ya ha hablado en el editorial y bueno, pues todo aquel que quiera, y en el boletín también lo han comentado, pero fíjense si el tono es el que ha empleado Donald Trump en la rueda de prensa, imagínense cuál habrá sido el enfoque de la conversación cuando estaba a solas con Netanyahu. Es imposible o muy difícil ser más abyecto y plantear que sobre los cadáveres de los palestinos de Gaza vas a hacer un megacentro comercial, vas a hacer una riviera de Oriente Medio. Bueno, pues seguramente en la conversación en privado habrán estado hablando de cómo meten a los Estados Unidos en una guerra contra Irán. De hecho, eso ya, en fin, no se puede decir de una manera tan clara. Bueno, ha habido declaraciones también de Trump en ese sentido, poniendo la diana a Irán una vez más, pero claro, comparado con esto, pues al final en los titulares se queda lo de Gaza, ¿no? Que es, insisto, completamente abyecto. Hay algunos amigos que se han puesto en contacto conmigo esta mañana, amigos del programa, no amigos míos personales, bueno, algunos pues sí les tengo en estima. Decían, esto es lo que estabais contando vosotros, que lleváis meses contando que había una serie de reuniones para realizar una serie de proyectos inmobiliarios y energéticos en Gaza. Bueno, efectivamente, es esto exactamente. Hace aproximadamente un año, un poquito menos de un año, mientras que Gaza estaba siendo bombardeada sin tregua por las fuerzas militares israelíes, en respuesta, ¿no?, a ese atentado de Hamás del 7 de octubre, un atentado que en buena medida yo creo que ya se ha demostrado suficiente, que fue permitido, que por lo menos en las primeras horas pues se facilitó esa entrada de los palestinos para que pudieran, del movimiento palestino, para que pudiera causar el mayor daño posible y luego por lo tanto pues poder realizar una intervención militar que ha dejado pues, más de 4 decenas de miles de muertos, que es una absoluta barbaridad. Pues en una mañana de diciembre, hace un año aproximadamente, un año y un mes, en el centro de Londres, hubo un encuentro, una reunión, donde había unas 20 personas procedentes de instituciones gubernamentales y empresariales de Arabia Saudí. Dicen en algunos medios que se habló de esto de Oriente Medio, bueno, yo les digo que eran de Arabia Saudí, de Europa y de Estados Unidos, y se reunieron en una sala de conferencias para plantear una serie de ideas que algunos de los presentes, sobre todo a sus asesores,
pues les sorprendió, a algunos les sorprendió, porque ellos pensaban que iban a sentarse para hablar de esa reconstrucción de Gaza y plantear, pues de alguna manera, pues cómo se podían beneficiar empresas occidentales, el modus operandi tradicional, pero les indicaron y les pusieron unos planos sobre la mesa con lo que iba a ser un megacentro comercial en Gaza y un megacentro turístico y energético. Como digo, en aquel momento Gaza estaba siendo dejada como un solar, bueno, pues con la intención correspondiente, y en esa reunión de Londres, estos miembros podríamos decir, de las élites internacionales, de la plutocracia internacional, debatieron cuál era la mejor manera para transformar Gaza del solar que hay en estos momentos. En estos momentos se están recogiendo todavía cadáveres, hay familias que todavía no han podido acceder a los cadáveres, ni siquiera saben dónde están, ¿no? Civiles muertos, mujeres muertos, niños muertos, para hacer sobre esos cadáveres, en muchas ocasiones sobre ellos mismos literalmente, un centro comercial mediterráneo centrado en el comercio, el turismo y la innovación que genera una clase media, les decían en esa reunión. Entonces, claro, algunos de los que estaban allí dicen, bueno, pero clase media, si realmente va a quedar muy poca gente, ¿no? Y entonces uno de los representantes de Estados Unidos dijo, mire, si es que el plan no es que quede poca gente, es que los palestinos los vamos a echar a todos. Y luego lo que vamos a hacer es generar una clase media, pues con población israelí y con población de otros países que quieran venir a vivir a este gran centro comercial. No, ese centro comercial van a vivir los israelíes, no nos vamos a engañar, y luego puede ser que haya judíos de Estados Unidos que se compren ahí un apartamento. Claro. Sobre todo los que vayan a trabajar en las plataformas de gas, que se quieren utilizar además como punta de lanza de ese nuevo gasoducto, que era uno de los sueños de Ben Gurión, para poder llevar el gas al centro de Europa, una vez que en el futuro pues ya el gas ruso dejara de llegar. Ese era el plan, ¿no? Claro, nosotros cuando planteamos esto, pues al final era la administración Biden la que estaba en la Casa Blanca y a lo mejor alguien pensaba que esto iba a cambiar. No, pues todo lo contrario. No solo no ha cambiado, sino que ahora nos lo dicen a la cara. Es que Trump ha dicho textualmente que quiere convertir Gaza, lo voy a volver a repetir, en la Riviera de Oriente Medio. Es que es algo para echarse a temblar. ¿Hay algo más salvaje que se pueda decir al respecto? Sí. No sé si su yerno estará implicado por eso de que se dedica al real estate, que lo llaman aquí a los bienes inmuebles, en convertirlo en la Riviera. Pero esto es algo indecente, esto es algo inmoral e inaceptable. El hijo tiene negocios en Arabia Saudí, precisamente, en el ámbito de promoción inmobiliaria. En aquel encuentro que el New York Times habló de él. En realidad el New York Times es el que me pone a mí la pista, luego ya hago algunas llamadas. Es más fácil cuando ya sabes por dónde tienes que ir, realizar esa investigación, pero fue el New York Times, es decir, no era ningún medio extraño que lo publica. En esas reuniones había altos funcionarios de agencias de desarrollo económico estadounidenses y europeas, es muy probable que hubiera gente de la USAID, ejecutivos de empresas financieras, es decir, bancos, constructoras de Oriente Medio, Arabia Saudí, vuelvo a insistir en el tema, y 2 socios de la consultora internacional McKinsey & Company, que estos están en todos este tipo de fregados. Y que además yo dije aquí que los de McKinsey, porque además ellos estaban muy interesados en que se dijera así, asistían a título individual, no como representantes de instituciones. Dice, bueno, entonces ¿ustedes qué son? Una especie de consejo de sabios. Ahora Trump plantea esto. Trump dice que quiere convertir, insisto, Gaza en la Riviera de Oriente Medio. El textual es el siguiente, por si alguien a lo mejor no... Dice, no quiero ser un gracioso ni un listillo, pero la Riviera de Oriente Medio, ¿esto podría ser tan magnífico? Y entonces le preguntan, esto ha sido en rueda de prensa junto a Netanyahu, claro, le miraba diciendo, por cierto, yo voy a parecer un amigo aquí, voy a parecer el moderado. A Netanyahu se le ve cómo va poniendo la cara cuando habla Donald Trump y se ve que está haciendo unos esfuerzos para que la sonrisa no se le escape. O sea, es como el gato que ve al ratoncillo y está sin hacer un movimiento porque se va a lanzar sobre el ratoncillo y se lo va a tapiñar. Es decir, y le cuesta porque él el rictus normal que tiene de cara es un poco Joker, entonces le cuesta aguantarse. Le cuesta mucho, le ves que está haciendo unos esfuerzos tremendos incluso para no mover las manos, porque inicialmente, debió de estar a punto del aplauso, pero claro, tú ves esto y dices, pero bueno, ¿y el presidente de los Estados Unidos qué es? ¿Un bufón en manos de los lobbies sionistas? O sea, es que estamos hablando del país más poderoso del mundo, ¿no?
O sea, ¿Cuál y de su los dos? ¿Cuál de los presidente, dos? bueno, ya uno de los dos, sí, pero evidentemente, ¿qué es el presidente de los Estados Unidos? O sea, después de ver Alguien pensaba esto, que le iba a leer la cartilla trampa a Netanyahu. Yo de bueno, verdad yo eso digo, nunca pero lo vamos a creí. ver, No, claro. yo eso nunca lo Pero creí. se ha Pero dicho y hay esto medios ya de comunicación que lo han planteado, que de alguna manera iba a meterle un vereda, no, que iba a haber hombre, algún no, mensaje. que va. Ha sido tremendo. Es tremendo. Y entonces Claro, sí, luego dígame. vamos a ver, hay que recordar, yo lo recordaba en el editorial, pero no me voy a cansar de recordarlo. El 100% de los senadores de este país han recibido dinero del IPAC, Todos, sí. incluido el señor Rubio. Sí. El 90 y tantos % de los congresistas han recibido dinero del IPAC. Pues el que paga manda, si es que es la realidad de este país. Pero aquí lo que me indigna, y yo sé que a usted también, sobre todo, el elemento diferencial, vamos a decirlo así, porque el hecho nos indigna independientemente de lo que se diga, es que salen públicamente y lo dicen. Y dicen públicamente, sí, vamos a limpiar esto, vamos a dejarlo como un solar. Trump decía hace unos días, bueno, da igual si tampoco hay tantos vivos por ahí. Si los han matado a todos ya. Dice, los que queden los echamos, Es que los deportamos. O sea, eso es un comentario de una inhumanidad que es que verdaderamente te echas a temblar, porque dices, bueno, me voy a meter debajo de la cama, porque si de pronto aquí el orate decide que pertenezco a un grupo peligroso, nos exterminan y encima presume de ello. O sea, es algo verdaderamente para echarse a Fíjese temblar. que Meloni, que no es nada sospechosa de favorecer determinadas políticas migratorias, el tema de los refugiados, que ha sido la única en Europa, yo creo que la única que ha puesto el pie en pared cuando le han preguntado sobre el plan de Trump para deportar a todos los que siguen vivos y están allí hacinados en Gaza, dice, hombre, esto es difícil de implementar. La propia Meloni ha dicho, oiga, esto es difícil de hacer, esto es complicado. Porque es que, vamos a ver, van a mandar soldados a Gaza, soldados de Estados Unidos. Que le preguntan a Trump, dice, bueno, yo no lo descarto. Resulta que es que, por declaraciones que ha hecho el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, sí que lo van a hacer. Porque claro, Meloni y Trump pues tienen una relación, las administraciones, mejor dicho, porque ellos hablan, pero bueno, las administraciones tienen una relación relativamente estrecha. Entonces se va a tomar el control, pero no va a tomar el control Israel, va a tomar el control Estados Unidos por Israel. O sea, le va a hacer el trabajo a Israel. Y entonces este concepto de la Riviera de Oriente Medio, una vez que ya lo has dicho, una vez que ya lo has puesto sobre la mesa, ahora ya pues no hay que esconder nada. Y entonces ya pueden ir las petroleras allí a preparar el terreno, pueden ir las empresas promotoras inmobiliarias. Me parece que fue Beatriz Talegón quien lo publicó en España, yo no se lo he visto a nadie más. En estos momentos no, desde hace un año, se están vendiendo casas, fincas, chalés sobre plano en Gaza. Se están vendiendo en Occidente. Pues, En Occidente, en Londres. saque usted sus consecuencias. Lo están vendiendo ya. Esos inmuebles, esos pisos, y ya están viendo, a ver, esas casas, ¿quién se las quedan? Dice, oiga, pero primero habrá que llevar agua, habrá que llevar alimentos. Dice, no, si es que los vamos a echar. Los vamos a deportar, no hace falta. Lo único que queremos es que se acabe la guerra. Y para que se acabe la guerra, pues se van a producir esas deportaciones. Y ese envío, insisto, de tropas norteamericanas. Si es necesario, lo haremos, ha dicho Donald Trump, cuando le han preguntado si Washington sopesa desplegar algún tipo de contingente militar en la región, como parte de su declarado objetivo de apoderarse del enclave, ¿no? Claro, lo que decíamos cuando se iba Biden y cuando presentaba Antony Blinken, ese alto el fuego como si fuera propio, se producía el mismo día en el que Trump juraba el cargo, con lo cual los dos se podían apuntar la medalla y decíamos, al final, Antony Blinken va a parecer un moderado en comparación con estos, porque estos van a venir aquí a arrasarlo todo. Hay unas 2 millones de personas aproximadamente que van a ser deportadas si se lleva a cabo el plan de Es Trump. que se dice, pero pronto, ¿eh? Es que esto no tiene paralelo en la historia de la humanidad. Nunca. ¿Alguno pensará en genocidio judío? No tiene paralelo en la historia, no tiene paralelo. Es un proceso de deportación que además necesita contar con la ayuda, entre comillas, de la Unión Europea, porque los que no quepan en Egipto van a venir a Europa. Y ha habido ya conversaciones en este sentido con Ursula von der Leyen. Van a tratar a las personas que viven allí como ganado.
como ganado, como animales. Bueno, pues seguiremos informando, pero cada vez que demos una noticia sobre Gaza, la verdad es que me voy a tener que intentar contener, ¿no? Porque, y lo peor de todo, es que estoy profundamente indignado, entiendo que se me note. Lo peor de todo es que a lo mejor determinadas redes sociales, cuando nosotros publiquemos este programa, van a decir que este programa, por el mensaje que estamos dando, es antisemita. Con un par. Pero vamos a ver, que los que están matando son los israelíes. Son los verdaderos semitas. Claro. A los que están matando, Claro. quiero decir. Que los que van a deportar son los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos. Vamos a decirlo así. No confundamos nunca a los ciudadanos con su gobierno, aunque en buena medida se suele decir que cada uno tiene el gobierno que se merece y en España los primeros. Van a llegar ahí las empresas. De todas formas, vamos a ver, yo todos esos bocazas que bueno, voy a reconocer que en algunos casos, en vez de bocazas, es gente ingenua que ha visto mucha película de Hollywood. Pero esa gente que dice, el holocausto no hubiera sucedido si yo hubiera vivido entonces. Yo no sé cómo la gente no hizo nada por parar a Hitler. O sea, todo este tipo de cosas. Y ahora estás viviendo esto muchísimo más documentado de lo que pudiera ser el holocausto y otras atrocidades de los nazis en su día que no conocía a nadie, porque los medios no eran los mismos, porque nadie te podía sacar un vídeo con un teléfono móvil, etcétera, etcétera. Esto lo estás viendo hasta la saciedad y encima o miras hacia otro lado o lo que es peor, encima lo defiendes. Es algo verdaderamente tremendo. Vamos a ver al Banco Mundial, en breve, publicando una serie de informes ya con cómo va a ser este proceso de reconstrucción y diciendo que además lo va a pagar el contribuyente. Se van a presentar grandes proyectos, entre ellos un puerto de aguas profundas, una planta desalinizadora para suministrar agua potable, un servicio de atención sanitaria, un corredor de transporte que va a conectar Gaza con Cisjordania, un fondo para la reconstrucción y, bueno, pues un grupo de empresas que van a ser gestionadas por la gran banca de Estados Unidos. Eso es lo que se va a hacer en Gaza. Por cierto, que también ha hablado Trump en esa rueda de prensa del tema ucraniano y también ha confirmado algo que avanzamos aquí. Ha dicho Trump respecto a Ucrania, estamos manteniendo conversaciones muy buenas, muy constructivas sobre Ucrania. Llevamos tiempo hablando con los dirigentes rusos y ucranianos y lo que plantea en esas conversaciones, no lo ha dicho claramente Trump, pero nosotros sí aquí podemos afirmarlo, es que Trump le ha puesto como condición a Zelensky que tiene ya que convocar elecciones presidenciales y parlamentarias antes de que finalice el año. Reuters ha publicado que el enviado especial de Trump para el conflicto en Ucrania, que es como el cargo que tiene, Keith Kellogg, y otros funcionarios de la Casa Blanca ya han trasladado esta solicitud, decía Reuters, esta exigencia básicamente, como parte de un posible acuerdo de tregua con Moscú, no de fin de la guerra, sino de tregua, a pesar de que las elecciones estaban programadas para octubre de 2023 y marzo de 2024. Como todo el mundo sabe, sobre todo los que nos escuchan, Zelensky decidió no llevarlas a cabo con esa ley marcial impuesta desde febrero de 2022. Básicamente, pues es un autogolpe. Si lo hubiera hecho cualquier otro líder en otro sitio, pues todo el mundo lo que hablaría de pasa autogolpe. que si lo hace Zelensky se mira para otro lado y si lo hace Maduro es un dictador. Exactamente. O sea, así de claro. Claro, es la doble vara de medir tradicional que la verdad, pues ya incluso hasta nos estamos acostumbrando, lamentablemente. Esto forma parte de ese plan de paz de 100 días de Trump, que también avanzamos aquí, por eso digo que esto pues a nuestros oyentes ya les sonará. El primer paso para todo esto es, primero, Zelensky debe cancelar el decreto que prohíbe las negociaciones con Putin. De hecho, en las últimas horas ha dicho que, por favor, que quiere sentarse también en ese acuerdo triangular. Antes de Trump planteaba que la OTAN no tenía que estar en esas reuniones. Ahora lo que está pidiendo es a la OTAN si pueda asistir, para que vea todo el mundo también cómo ha cambiado el asunto. En febrero, ahí Rusia está por poner pie en pared. No se fían nada de la OTAN, cosa que yo comprendo, porque yo tampoco lo haría, vamos. Y en cualquiera de los casos, aparte que no se fían y todo lo demás, es que claro, que puede servir un acuerdo que está firmado por un presidente ilegítimo para que mañana te llegue el legítimo y te diga, no, si este señor se excedió en sus funciones, no tenía poderes, etcétera, etcétera. De ahí, y ahí Rusia está, pero muy clara en la posición que tiene.
Claro, de ahí que lo primer objetivo sea quitar a Zelensky con unas elecciones en las que además seguramente no se va a presentar él. No lo ha descartado, pero... Bueno, tiene en torno a un 2,6 de aceptación. Claro, por eso no celebró elecciones, porque las iba a perder estrepitosamente. Entonces, yo me imagino que el 2,6 será gente de su familia, ¿no? La o los que han contrabragas trincado, con la que está o los que han casada. trincado, que no son pocos. Sí. Que no son pocos. Sí. Entonces, en febrero, la primera... A ver, hay una confusión con esto porque el personal piensa que va a haber un acuerdo de paz directamente. No, primero va a haber un acuerdo de tregua. Luego se producirían los procesos electorales y otra serie de elementos que estaban en ese calendario y luego ya después se firmaría el acuerdo de paz ya con la zona desmilitarizada, con todas las zonas o las áreas del Donbass bajo tutela rusa, que es como están ahora mismo, y con el envío de tropas fundamentalmente europeas. Parece que los franceses son los más interesados en la zona oeste. Ahora los siguientes pasos es que ahora, en febrero, en la primera quincena de marzo de 2025, se produzca esta reunión entre Trump, Zelensky y Putin. La idea de la Casa Blanca era que fuera triangular. Ahora mismo, teniendo en cuenta las circunstancias que usted está mencionando, seguramente lo que se hagan sean 2 reuniones bilaterales. Sí. Porque, claro, no se pueden sentar Zelensky y Putin en la misma mesa, porque Putin no considera a Zelensky un interlocutor, evidentemente, porque no es el presidente legítimo de su país, y Zelensky, a su vez, pues tiene ese decreto por el cual no se puede sentar en la mesa. En esa reunión se van a aprobar los principales parámetros. No, pero Zelensky se sentaría muy a gusto. Sí, Cuestión pero bueno, aparte, vamos, estaría encantado de sentarse, ¿no? Y decir lo que considere oportuno. Cuestión aparte es que estén dispuestos a sentarlos. Todo el mundo sabe que los niños comen en una mesa aparte. Y además, desde un punto de vista jurídico, pues aunque se pase la ley por el arco del triunfo, pero Estados Unidos sí que está muy interesado en que se tumbe ese decreto que prohíbe la negociación. Ahí se van a establecer los principales parámetros. Mientras las negociaciones están en marcha y las hostilidades continúan, Trump va a seguir enviando ayuda militar a Ucrania. Esto lo avanzamos hace un par de semanas, se ha confirmado. El pasado fin de semana se realizaron nuevos envíos, lo dijimos ayer. Habría una tregua en toda la línea de frente alrededor del 20 de abril. Quieren que sea el día de Pascua, que este año todas las confesiones cristianas celebran el mismo día. Y al mismo tiempo, pues Ucrania ya directamente se retiraría de la región de Kursk. A finales del mes de abril comenzaría una conferencia de paz que quieren que sea internacional. Ahí sí que va a estar China, va a estar la Unión Europea y va a estar algún representante del denominado sur global, al menos esa es la idea. Esto se produciría al mismo tiempo que se intercambian prisioneros. La declaración de esta conferencia internacional se publicaría en torno al 9 de mayo. Después del 9 de mayo, Ucrania ya no prorrogaría ese régimen de ley marcial y convocaría elecciones para que se celebraran en torno a de agosto a octubre, en esa horquilla, elecciones parlamentarias y locales. Se empiezan a mover fichas, ya hay candidatos que van saliendo debajo de las piedras y filtrando a los periódicos críticas a Zelensky, los que han estado callados como ramonetas empiezan a salir. El alcalde de Kiev ha declarado que algunos de los aspirantes a suceder a Volodymyr están viajando al extranjero para recabar apoyos políticos y económicos y se está quejando cuando él es uno de los que se quiere postular. Tenemos a Poroshenko, viejo conocido suyo, don César, porque le puso en una lista negra ¿no? Bueno, me sacó el Parlamento Europeo presionando a Poroshenko. Es decir, Poroshenko a mí me puso en una lista negra, que es algo... demócrata de toda la vida. Demócrata de toda la vida, el chocolatero, y tuvo que intervenir el Parlamento Europeo para que me sacara de la lista negra, y entonces me llegó una comunicación de la Rada ucraniana, del Parlamento ucraniano, diciendo que podía viajar a Ucrania cuando quisiera sin problemas, y pensé yo, va a viajar tu madre. Que va a ser que no, si hay que irse va. Porque va a ser que máximos no. respetos en ese aspecto, que va a ser que no. Eso ya fue cuando yo ya vivía en Estados Unidos, ¿eh? O sea, me pusieron en la lista viviendo en España, a mí y a otros 2 periodistas españoles, y me sacaron de la lista cuando ya vivía en los Estados Unidos. Los demócratas, estos son los demócratas. Por presiones del Parlamento Europeo, que todavía, en fin, mantenía una cierta línea de decencia hacia Ucrania. Luego se ha sumergido en la inmundicia, ¿no? Sí, bueno, en el año 2021 informe de la Comisión Europea diciendo que el gobierno de Zelensky era uno de los más corruptos del planeta. Claro. A mí me pilló antes de eso. Me pilló en la época de Poroshenko. Hasta ese momento, es decir, hasta el día de antes, prácticamente, de la intervención militar rusa en Ucrania, Zelensky era considerado lo que es, el presidente de un gobierno fundamentalmente corrupto.
Poroshenko se está moviendo, ha sido fotografiado estrechando la mano de numerosos funcionarios extranjeros en las últimas semanas, es muy poco probable que se postule este hombre. De hecho, él niega que tenga algo que ver con las elecciones y cuando le han preguntado dice, oiga, ¿se va usted a presentar? Dice, no, si yo tampoco quiero que haya elecciones, nuestra tarea es ganar la guerra, ¿no? Es lo que le ha dicho a Reuters. Sin embargo, el Partido de la Solidaridad Europea, que es otro de los partidos que tiene ahí Zelensky, pues un poco bajo cuerda, ha acusado precisamente a Volodymyr de intentar excluirlo del Parlamento, de centrarse en las próximas elecciones en lugar de ocuparse de la guerra, con lo cual estos tampoco tienen muchas ganas de elecciones. También tenemos a Yulia Timoshenko, es que han salido todos de debajo las piedras, que se está reuniendo con funcionarios de la Unión Europea en el extranjero a ver qué puede trincar en este nuevo gobierno ucraniano, que además de todo lo que he dicho antes, iniciaría el proceso de adhesión a la Unión Europea para entrar en el año 2030. Que esto, pues, a los agricultores del resto de Europa, pues les tendría que preocupar mucho y en general a todos los contribuyentes, porque vamos a asumir un país que no solo es eminentemente corrupto, sino que también va a sustraer buena parte de los fondos que irían destinados a otros países, ¿no? Como digo, el alcalde de Kiev, posible rival presidencial, también está enganchado con la historia. Y luego aquí el gran candidato, decía Reuters, el elefante en la habitación, es un tipo del que ya hemos hablado aquí, que es el escogido en principio por las élites, Valery Saludny, que este fue el que dirigió las Fuerzas Armadas durante 2 años, antes de ser reemplazado y nombrado embajador en Londres, de forma bastante significativa, y allí está en Londres, y le están preparando para poder ser el próximo presidente ucraniano. Algunos legisladores le han preguntado a Saludny si se va a presentar con algún tipo de partido, porque claro, están diciendo, oye, ¿con quién te vas a presentar? ¿Vas a montar un partido tú propio o no? Y entonces, pues están preguntándole al respecto. La agencia Reuters, que insisto, estoy todo el rato citando a Reuters porque es una agencia completamente oficialista, se ha puesto en contacto con la Embajada de Ucrania en Londres para ver si le podían explicar un poco cuál era la intención de Saludny, y la Embajada de Ucrania en Londres ha decidido no responder a la agencia Reuters. Bueno, yo me imagino que si USAID vuelve a funcionar, que parece ser que va a volver a funcionar bajo Marco Rubio, pues le crearán un partido. O sea, se lo crearán, se lo financiarán y luego, como pasa con Lilian Tintori, que hay cientos de millones que le entregaron y nadie sabe dónde está, pues hombre, con ese partido organizas algo así moñoño y el resto del dinero que te dé la USAID y que ponemos los contribuyentes americanos, pues no se sabrá dónde ha ido a parar. Bueno, hasta prácticamente antes de ayer, dentro de todas las ingentes cantidades de dinero que han salido de las arcas de la USAID con destino a la cuestión ucraniana, también ha sido pagar a determinadas organizaciones de encuestas para que digan que Saludny es el preferido. Y de hecho la imagen de Saludny está por todas las librerías de Kiev, donde se han vendido miles de copias de su nuevo libro, que se titula además Mi Guerra. Mira, le están preparando claramente. Sí, hombre, le están preparando como héroe de guerra y para decir, porque estaba Zelensky y claro, por eso hemos perdido. Si hubiera estado pues hubiéramos perdido igual, pero la idea es que hubiéramos ganado. Claro, lo que viene después de esto va a ser otro episodio que ya vamos lo hemos visto muchas veces. Vamos a ver cómo lo administran desde la administración Trump. Y es una explosión de antisemitismo en Ucrania. Porque Ucrania es, después de Polonia, o quizá incluso por delante de Polonia, el territorio más antisemita de la Unión Europea, del continente europeo. A ver cómo desactivas que al final resulta que la derrota la haya presidido un presidente judío que ha entregado el país a multinacionales cuyo CEO en ocasiones también es un judío como Larry Fink. O sea, esto, a ver en la posguerra cómo lo haces. Porque, hombre, eso pasa en otro país, podría provocar resquemores, etcétera, pero seguramente no tendría mayor trascendencia. Pero eso pasa en un país como Ucrania o como Polonia y lo que puede venir después es verdaderamente inquietante. A mí no me extraña que los judíos de Ucrania lleven ya años marchándose en masa a Rusia y otros se han ido a Alemania y a otros destinos, pero olfateándose lo que puede pasar el día después. Entonces eso, la administración Trump, a ver cómo lo administra, a ver cómo lo hace y, en fin, vamos a ver lo que nos cuesta a los ciudadanos americanos, que esa es otra. Bueno, hablaba usted de la USAID, ahora mismo lo que es pánico entre un montón de contratistas de esta organización que han estado viviendo del presupuesto público de forma endémica y ahora pues la revisión de la ayuda exterior de Estados Unidos ha provocado el caos
dejando a cientos de contratistas en una grave crisis financiera. Se están produciendo despidos, se están presentando suspensiones de pagos. Muchos ya han hablado con los bancos diciendo que no van a poder pagar las deudas que tienen, porque claro, estamos hablando no solo de que se potencien determinadas organizaciones para cometer fechorías, sino que hay organizaciones que luego solicitan créditos en función del dinero futuro que van a obtener de este tipo de organizaciones. Por lo cual el chiringuito es mayúsculo. Un montón de gente viviendo de todo esto, personal que están despidiendo. Hay un montón de reportajes en medios estadounidenses poniendo cara, ¿verdad? Y plantearnos el matrimonio tal, que resulta que estaba en una empresa que se dedicaba en teoría a luchar contra la malaria en África, que van a perder todo lo que tenían. Lo que no dicen es que han estado esterilizando señoras bajo el mandato de Gavi Alliance, Bill Gates y compañía dentro del marco de la USAID. En lugar de proteger a la gente de la malaria, lo que hacían era esterilizarla, como si fueran animales, ¿no? Y en el Perú a centenares de miles de indígenas. Sí. O sea, es que es una de esas cosas que dices, bueno, pero que esto es un delito de genocidio también. Proyectos de control biométrico también, en los cuales a la gente se le escanea el iris determinadas poblaciones y los utilizan, pues eso, como cobayas para ver cómo pueden utilizarse los sistemas de identidad digital. Y si no te escaneas el iris, no comes, no bebes agua, no tienes medicinas. Ahora, esto es un delito de genocidio. El esterilizar poblaciones es un delito, es uno de los supuestos de genocidio, como lo es el deportar a toda una población. Eso es un genocidio. Claro, y así además te pones a matar indiscriminadamente dentro de ese grupo humano, mujeres, niños, ancianos, etcétera, también. Pero precisamente la esterilización y la deportación son indiscutibles delitos de genocidio. La matanza en masa puede no serlo. O sea, esto es tremendo, porque claro, la gente tiene una idea muy, muy confusa de lo que es el genocidio, que además es un delito que no se define jurídicamente hasta 1948. Pero, quiero decir, puede haber una matanza en masa, puede implicar crímenes de guerra y puede no ser genocidio. Pero la deportación de una población y la esterilización de una población siempre son delitos de genocidio. O sea, es que esto es de una extremada gravedad. En Ruanda esterilizaron a 700.000 con dinero de la USAID. Es que hay en Nigeria también. Es decir, podríamos estar absolutamente semanas hablando de todas las barbaridades que ha cometido esta organización en alianza, insisto, en muchos casos con la Big Pharma, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya nuestros amigos, sobre todo los suscriptores del Gran Reseteo, ya lo sabían y nos han sorprendido. El otro día un amigo profesional también periodístico me decía, pues estarás contento de que al final una parte de lo que contabais de la USAID haya salido a la luz y por lo menos ya la gente no piense que son teorías de la conspiración. Digo, ya, si es que el problema es que hay tanta información al respecto y sobre otras muchas cuestiones que todavía mucha gente piensa que son teorías de la conspiración y son absolutamente reales. Hablábamos antes de la corrupción en Ucrania. Decíamos ayer que Ucrania se está quedando sin gas porque ha decidido cerrar la entrada del gas ruso y ahora ya no solo es que no sea el puente para el gas ruso a Europa, el puente por gasoducto, sino que la propia Ucrania no tiene gas. Ahora se están viendo obligados a realizar compras de gas al exterior, en buena medida gas natural licuado, bastante más caro. ¿Cuál es el problema adicional? Pues que ahora resulta que la gente que está negociando esos contratos, como son eminentemente corruptos, están pidiendo más dinero por encima del que ya pues se cuesta este suministro y entonces están comprando gas a unos precios tan absolutamente inflados que no hay capacidad, Ucrania no tiene capacidad para comprar ese gas. Entonces la mayor empresa nacional de petróleo y gas de Ucrania, que es Naftogaz, está comprando gas urgentemente. Dicen ellos que es debido a los ataques con misiles rusos, que han destruido volúmenes de gas almacenados. Esto es completamente falso. Esto es completamente falso. Ayer di los datos. Ucrania necesita un gas que no tiene y que recibía de Rusia. Y los volúmenes de gas almacenados se han reducido por el propio consumo. ¿Que ha habido algún ataque a alguna de estas instalaciones? Sí, contados. Pero no es la razón. Y ahora están pidiendo dinero al resto del mundo, no solo para comprar el gas, sino para pagar esas comisiones irregulares. De hecho, hay alborozo en determinados funcionarios del régimen de Kiev, porque dicen, claro, esto es una oportunidad, porque como vamos a tener que comprar gas fuera, podemos obtener más ganancias personales a través de estos sistemas de corrupción. Entonces, ahora, el problema adicional que hay es que todos los que se están planteando determinados trabajos de reconstrucción se están encontrando a ucranianos pidiendo la mordida.
Como no podía ser Claro, menos. claro. Pero sí es que son unos ladrones. O sea, yo no digo que no haya ucranianos, que a lo mejor sea gente decente, honrada, íntegra, etcétera. Seguramente los habrá. Pero como tal el sistema es un país de ladrones y de corruptos, y eso no tiene más vuelta de hoja, y lo sabe todo el mundo y lo están negando y presentándolos como el valiente pueblo ucraniano. El valiente pueblo ucraniano son millones de ucranianos que han decidido que no iban a la guerra y que se marchaban de Ucrania. Y son todos los que se están lucrando con la sangre de sus compatriotas. Ese es el tan cacareado valiente pueblo ucraniano. Esa es la triste realidad. Pero si los fiscales tenían una red creada para dar certificados falsos de invalidez para cobrar ayudas y así evitar el poder ir al frente. Los propios fiscales. Sí, tuvo que dimitir el fiscal general de Ucrania porque le pillaron con el carrito del helado. Es que podríamos estar aquí también con el tema de la corrupción de Ucrania. Hay un informe del año No, ahí 2021. podríamos hacer una serie más larga que la de Oriente Medio en el gran reseteo solo con la corrupción de Ucrania. Yo ese informe lo he puesto en alguna ocasión en el programa en cesarvidal.tv, pero bueno, pueden buscar ustedes Informe Corrupción Ucrania 2001, Parlamento Europeo. Tienen otro también del Congreso de Estados Unidos, sobre todo la corrupción en Ucrania. Esto está más que demostrado y más que probado. Y progresivamente, cuando vaya cayendo Zelensky, etcétera, etcétera, pues vamos a ir viendo cómo determinadas informaciones van apareciendo para justificar también la caída de este régimen que caerá. El tema es cómo caerá y cómo acabará este tipo, ¿no? Más cosas respecto a Europa y la negociación arancelaria con Trump. También hay aquí mucha desinformación al respecto. Esta mañana Financial Times publicaba un reportaje indicando que de Bruselas iba a negociar con Trump y que iba a amenazar con sanciones a Silicon Valley. Vamos a ver. Una vez planteada la guerra geopolítica arancelaria con Canadá, México y China, está claro que ahora le toca a la Unión Europea. Entonces, la burocracia europea amenaza en medios de comunicación, esto es importante, con tomar represalias contra tecnológicas de Silicon Valley si Trump eleva aranceles a productos europeos. Este anuncio, per se, ilustra hasta qué punto la Comisión Europea no tiene ninguna capacidad para pelear en una guerra comercial. Porque vamos a ver, estas empresas tecnológicas están tan metidas dentro de las estructuras de poder del viejo continente que plantear algún tipo de restricción, bien arancelaria, con multas, con sanciones, no es algo viable. Sirva como ejemplo la decisión de Bruselas de usar a Meta, compañía antes conocida como Facebook, para que todos nos entiendan, para censurar en las redes sociales a los que no defienden el bipartidismo, confrontándola o contratándola, mejor dicho, en las pasadas elecciones europeas para este fin. El propio directivo de Meta, en un post público, admitió que habían creado una oficina, ellos dicen, para luchar contra la desinformación. No, para fomentar el bipartidismo, atacando a todo aquel que no esté en el ajo bipartidista. Ahora, con motivo de los comicios en Alemania, y esto casi nadie lo sabe, las grandes plataformas tecnológicas norteamericanas, Google, Meta, Microsoft, la X de Elon Musk también, incluso otras empresas como TikTok, Snapchat y LinkedIn, han participado con las autoridades europeas en una simulación, una prueba de resistencia, un stress test, le llaman ellos, para prepararse y a investigar lo que ellos denominan riesgos para el discurso cívico y el proceso electoral relacionados con las elecciones alemanas. Que si lo traducimos quiere decir que han entrenado para delimitar y minimizar los apoyos fundamentalmente al Partido Alternativa por Alemania. Mientras Elon Musk está haciendo campaña por AfD, su empresa está realizando un simulacro en Bruselas para ver cómo fomentan o cómo evitan que este partido pueda tener tarea de gobierno. Esa es la doble cara de Elon Musk. Del mismo modo que está ahora diciendo que la USET es una organización criminal y él, a través de su empresa Starlink, ha estado cobrando de la USET para poner internet en Ucrania. Elon Musk es un receptor de las ayudas de la USET. Y un partido Alternativa por Alemania que le ha apoyado públicamente y que no olvidemos que en su programa electoral lleva como medidas estrella control migratorio, apertura de centrales nucleares, volver a poner en marcha los gasoductos Nord Stream y retomar la relación comercial y diplomática con Rusia. Esto es lo que se quiere evitar, fundamentalmente. Esta simulación, o este stress test de la censura, si lo queremos llamar así, se realizó hace 2 semanas. Esto no es de hace 1 año o 2, no, esto se hizo hace 2 semanas. Y fue dirigida por la propia Comisión Europea, esa que amenaza ahora con sancionar a estas empresas.
Fue dirigida por la propia Comisión Europea y con el coordinador de servicios digitales del gobierno alemán. Se va a plantear la transformación en Europa de un código, el Código de Desinformación Voluntario, que tiene una versión del año 2022, en normas obligatorias integradas en la Ley de Censura de la Ley de Servicios Digitales, que va a ser aplicable a partir del próximo mes de julio. Pero como las elecciones alemanas son antes porque se han adelantado, están ya haciendo un grupo de trabajo con las propias empresas para decirle, oye, cumplir con esta norma, os vamos a ayudar a que cumpláis con esta norma, y de esta manera pues podremos ir realizando las plataformas correspondientes para modular el relato, para modelar el discurso. Entre las medidas que serán aplicables cuando el código sea obligatorio y ahora que es voluntario gracias al pacto al que ha llegado este cártel de las grandes tecnológicas, se encuentra la exigencia de que estas compañías adopten, cito textualmente, medidas más estrictas para desmonetizar la desinformación. Es decir, medidas más estrictas para evitar que periodistas independientes, que periodistas honestos, que periodistas que quieran dar su versión de lo que está sucediendo puedan ganarse la vida con ello. Eso es desmonetizar la desinformación. Claro, si tú dices desmonetizar... Nosotros estamos desmonetizados hace siglos. Hace siglos siempre hemos estado desmonetizados. Siempre hemos estado desmonetizados, claro. pero hay gente que de alguna manera aguantaba sobre esta base. Exactamente. Y cada vez lo van a tener más difícil, así de claro. Se va a presionar. Mientras tanto, utilizamos el dinero de los contribuyentes para mantener a las furcias mediáticas. Es decir, esto no puede ser más evidente, ¿no? Y la presión que ahora se ejerce de determinadas élites al ámbito empresarial cuando se quiere acabar con la financiación de un determinado periodista o de un determinado medio de comunicación o de un determinado canal de información, esa presión pasa a estar en ley. Entonces, si hay una empresa que se quiera oponer, si la burocracia europea considera que alguien está desinformando, automáticamente pues tiene que dejar de recibir los patrocinios correspondientes, etcétera, etcétera. Algo que a nosotros tampoco nos afecta, pero que evidentemente pues es una medida de censura total. Pues nosotros tenemos un canal en el cual nuestros propios oyentes se lo financian y además hacemos un crowdfunding todos estos años porque nosotros no hemos podido monetizar nunca. Bueno, lo único que podemos monetizar es las cuentas en redes sociales y creo que son $15 al mes lo que monetizamos, Bien. ¿no? Bien. Sí. Sí, yo creo que en Twitter, en Twitter ahora X, sí. Estoy al mes en torno a los $11. Bueno, pues, no sé en qué invertir una cantidad así. Y luego me encuentro siempre con algún majadero. No sé por qué suelen ser majaderas y feministas, tengo que decirle. Supongo que podría hacer ese mismo comentario un majadero normal, ¿no? Que suelen decir, chicas, no comentéis lo que pone, que luego lo monetiza. Y yo digo, o sea, esta, aparte de sectaria, contraria a la libertad de expresión y feminista, que no sé qué es peor, además es tonta o ignorante. O sea, pero yo cada vez que veo eso de chicas, no comentéis lo que pone, que lo monetiza, desde luego es que no cabe un tonto más. O sea, no, porque no dan contenido de cesarvidal.tv en abierto, gratuito. Tenemos derecho a conocer la información. Pues usted véngase a mi casa y me ayuda a hacer las investigaciones, ¿no? Sí. En esa ley de servicios digitales también se legaliza el shadow ban, esa técnica por la cual te ocultan el contenido. Incluso gente que te sigue pues no puede acceder a tus últimas publicaciones porque te hacen un shadow ban, que es un baneo, es una expulsión en la sombra. Hay casos en los que directamente solo puedes acceder a un determinado contenido si pones el enlace. Es decir, si haces cualquier búsqueda, no aparece. Y luego, finalmente, el cierre de la cuenta correspondiente. Por lo tanto, cuando Bruselas negocie con Trump poniendo esta cuestión de los aranceles a las tecnológicas norteamericanas sobre las mesas, pues si lo hacen realmente, el presidente de Estados Unidos se va a reír en su cara. Entonces, von der Leyen seguramente a lo mejor ni siquiera lo menciona. ¿Por qué? Porque se trata de mera propaganda de cara al ciudadano europeo para que crea que sus gobernantes tienen algún tipo de herramienta negociadora. Y por eso se ha filtrado esta amenaza a los principales medios de desinformación masiva. Y se nos dirá que ahora el contenido en streaming de determinada empresa podrá tener algún tipo de problemas, o que se les va a sancionar, o que se van a abrir investigaciones sobre el tema del monopolio, pero lo que no cuentan es lo de los simulacros de censura llevado a cabo en enero y que hoy estamos exponiendo. Esta mañana Financial Times sí que hablaba
de esta amenaza, diciendo que va a crear Bruselas un instrumento de lucha contra la coerción en su disputa con Washington. De verdad. Yo es que, o sea, a mí es que esto me da risa, ¿no, César? ¿Qué quiere que le diga? Igual que el otro me indigna, a mí esto me da risa. Sí. Es una herramienta que además ya elaboraron, dice Financial Times, durante el primer mandato de Trump y que posteriormente se utilizó como elemento disuasorio contra China. ¿Pero qué elemento disuasorio contra China? ¿Pero qué me están contando ustedes? Si cualquier tipo de mensaje en el cual se plantee que China pueda tener algún tipo de ventaja competitiva, económica, geopolítica, es automáticamente censurado o desmonetizado. Si tenemos a servicios de inteligencia peinando todos los días, no solo las redes sociales, sino también el ámbito corporativo y económico para ver y para intentar evitar sobre todo que empresas chinas desembarquen. Si cuando Moncloa quiere poner en marcha determinadas iniciativas, como las fábricas de baterías en España, que tienen en muchos casos, ¿no?, en alianza con compañías chinas, tiene que pedir permiso al servicio de inteligencia para poder hacerlo. Y le llaman encima a este instrumento de lucha contra la coerción el bazooka. El bazooka. Porque dicen, bueno, esto es extraordinario, porque esto es como disparar con un bazooka porque podemos seleccionar entre una amplia gama de medidas de represalia. Podemos revocar la protección de los derechos de propiedad intelectual. Podemos revocar la explotación comercial. Podemos revocar los derechos a descargas de software, servicios de streaming. ¿Pero qué me están contando, señores de la Unión Europea? Pero si están ustedes secuestrados desde hace años y algunos con el síndrome de Estocolmo, esposados al radiador y rogando para que su captor le traiga algo de comida y si puede yacer una noche con él, pues también felicitarlo. Es que de verdad, esto da bastante vergüenza ajena, pero es en lo que estamos y es en lo que está Europa. A ver qué más nos venden cuando nos digan que Europa negocia con Trump. Europa no puede negociar nada con Trump. Europa está de rodillas y dada la vuelta. Europa no puede negociar nada con Trump. Y hablábamos de Musk, también hoy en noticia el Tesoro de Estados Unidos, porque está tratando de calmar el representante del Tesoro, pues todo el follón que se ha organizado, porque es que Elon Musk con su oficina auditora ha accedido al vasto sistema de pagos del Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro, para que nos entendamos, es el Ministerio de Hacienda. Es más que el Ministerio de Hacienda. Sería algo equivalente entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, porque la Reserva Federal tampoco es un banco central per se, pero vamos, es el que emite la deuda de Estados Unidos, es el guardián del dólar y el encargado de realizar todos los pagos e ingresos. Bueno, pues ha accedido Elon Musk y además ha dejado caer en sus redes sociales que está paralizando transacciones, lo cual el Tesoro dice que es falso. Musk dice que está cerrando rápidamente determinadas remesas y el Tesoro dice que no se ha cancelado ninguna transacción. Hay nerviosismo porque, claro, entre estas transacciones están todos los pagos que hace la administración de Estados Unidos. No solo al interior, sino también al exterior. La gente que tiene bonos de Estados Unidos, la gente que tiene contratos de cualquier tipo y que necesita que el Tesoro intermedie. Los miembros del personal del Tesoro están trabajando ahora mismo con ese Departamento de Eficiencia Gubernamental, el organismo de Musk, y dice el Tesoro que han tenido acceso limitado y de solo lectura al sistema. Un sistema que desembolsa billones de dólares cada año, incluidos los pagos de la seguridad social. El problema aquí, o uno de los problemas, es el que acompaña a Musk en todo este tipo de gestiones, y es que la persona encargada de todo este proceso es un tipo que trabaja en una empresa privada, que es el director ejecutivo de Cloud Software Group, un tipo que se llama Tom Krause, que ha nombrado Musk emisario del Departamento del Tesoro y que ahora, por obra y gracia de Musk, es empleado especial del gobierno y está llevando a cabo una revisión de los pagos y, por lo tanto, también teniendo acceso a multitud de datos confidenciales. Yo entiendo que haya que fiscalizar el Tesoro. Lo entiendo. No, yo estoy totalmente de acuerdo y más teniendo en cuenta lo que se hace en este país. Pero no puedes poner a una empresa, empresario, claro, que además está en activo. No, y más cuando se da la circunstancia de que en este país muchísimo del robo perpetrado en las últimas décadas ha sido por cuenta de empresarios. Claro. Ahí la USAID también tenía un papel impresionante, porque en vez de hacer los funcionarios lo que tenían que hacer, se contrataba un servicio externo y era lo que era. Esto es exactamente el mismo sistema que se produjo además en la época de la transición,
en Radio Televisión Española, en Televisión Española. Televisión Española se pasó durante las primeras décadas haciendo todos los programas con recursos de Televisión Española. Teatro, series, películas, etcétera. Y llega la transición y de pronto a alguien se le enciende la lucecita y dice, no, la serie, ¿por qué la va a hacer Televisión Española con sus recursos y con todo lo que cuesta? Lo contratamos con alguien de fuera y cuesta 6 veces más. Ah, qué bien, qué maravilloso. Y efectivamente la gente encantada. Y el maletín de ida y vuelta, porque el maletín va vacío pero vuelve lleno, claro. Exacto. Bueno, pues imagínese usted si en vez de ser una serie de televisión es la reconstrucción de un país arrasado por la guerra. Claro. Bueno, el negocio... O sea, yo he hablado con gente que fiscalizó las cuentas de los gastos de Irak y era, por cierto, gente del Partido Republicano. Y bueno, casi ni hablaban de la indignación del dinero del contribuyente que se había gastado en la reconstrucción de Irak, por ejemplo, en construir la embajada americana más grande del mundo, que usted me dirá que pinta en Bagdad. O sea, esto ha sido con sobreprecios, porque cuando hablamos de sobreprecios ni le cuento. Es que lo que han hecho los ucranianos es lo que estaba haciendo la USET a lo largo de la historia de forma sistemática. Y de hecho, imagínese usted lo que es que en un momento determinado el ejército de Estados Unidos va a una guerra y en vez del rancho, la escena que hemos visto en tantas películas, del recluta pelando patatas y tal, y en vez del rancho habitual, las raciones te las sirve una compañía externa. Sí. Que por lo que te cobra por el rancho normal y corriente, vamos, es para que los soldados comieran caviar todos los días. Así es. Prácticas recurrentes y que salen, y esto es el mayor escándalo, ¿no? Del país, la primera potencia del mundo, con el permiso de los chinos y los que llevan la bandera de la democracia por el mundo, ¿no? Uno de los aspectos también, uno de los sectores fundamentales donde sucede esto es en el tema de la defensa, en el tema del complejo militar industrial. Y bueno, pues no en vano, Olaf Scholz ahora dice, no, si es que lo que tenemos ahora que hacer es montar una economía en Alemania alrededor de la industria de defensa. O sea, ya que nos hemos cargado la industria química, porque nos han volado Nord Stream en nuestra cara, da igual, ya que no podemos convertirnos o no podemos mantenernos como potencia exportadora, porque entre otras cosas tenemos que pelearnos con los chinos, y aunque no se diga, Alemania vendía mucho a China, ya que tengo la Unión Europea hecha unos zorros y quién me va a comprar si estamos en una crisis recurrente y además estamos estancados y ahora hay que emitir más deuda y ahora hay que quitar dinero de los servicios sociales para darlo a la defensa, pues qué mejor que hacer, pues vamos a potenciar esa industria de defensa. ¿Cómo será el hecho que Meloni y Scholz están hablando al respecto? Porque Scholz ha realizado esta propuesta, pero se opone a que haya deuda europea para pagarlo. No, claro. Y entonces le ha llamado Meloni y le ha dicho, bueno, ¿y entonces ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Entonces, Meloni, que está ejerciendo de puente entre la OTAN y la Unión Europea, como avanzamos aquí, ha hablado con el presidente del Consejo Europeo, con Antonio Costa, subrayando la exigencia de reforzar el pilar europeo de la OTAN, es decir, que vayan buena parte de ese dinero, como explicábamos ayer, a las industrias europeas, a su vez participadas por empresas de Estados Unidos, y es bajo la tutela de Meloni y con la ayuda sobre todo de la colaboración de Polonia y los países bálticos, sobre la que se ha edificado esa cumbre de defensa de la que hablamos ayer. Vemos cómo determinadas piezas cada vez van cuadrando. Es conmovedor. O sea, es con las elecciones en Alemania ya, estamos ya a las puertas. Ha salido el líder de la izquierda, es como se llama el partido en Alemania, la izquierda. Die Linke, que el candidato es Jan-Paul Van Aken, que es un biólogo y parlamentario alemán, que ha estado mucho tiempo en el Parlamento alemán, y este propone, de cara al debate migratorio, dice que Alemania lo que tiene que hacer es prepararse para la llegada de al menos 1 millón de nuevos migrantes cada año como refugiados climáticos. Ahí es nada. Muy bien. Además, climáticos. Climáticos. O sea, claro, donde hace calor, ¿dónde van a ir? Alemania, claro. Una cantidad, 1 millón al año, que dice él que es completamente manejable. Es completamente manejable. Yo no sé si ha visto las cifras. En Alemania caben. O sea, es que tienes que escuchar esto y tú dices, yo sinceramente, no comprendo, porque de verdad no lo comprendo, cómo los alemanes toleran esto.
¿Durante sea, cuánto lo tiempo lo digo van a tolerar? Bueno, sinceramente. pues los van a llevar de la manita. Yo sigo pensando que los van a llevar de la manita y la CDU les va a engañar, como hace siempre un partido supuestamente de centro-derecha cuando llega al poder. Y luego pues llega el de centro-izquierda supuestamente y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Yo en esto, ya saben nuestros amigos que soy muy pesimista. Dice, bueno, pero vamos a ver, señor Van Aken, ¿cómo que refugiados climáticos? Dice, sí. Es que hay decenas de millones de personas que van a tener que huir de sus hogares en las próximas décadas por el calentamiento global. Claro. Van a tener que salir corriendo. Y dices, este calor no lo aguanto. Entonces haces la maleta y te vas. Entonces dice Van Aken que Alemania tiene que ser refugio seguro para aquellos que están sintiendo las consecuencias de esta emergencia climática, sobre todo en gente de Pakistán y de la India. Que dice el que van a salir Bueno, corriendo. claro, es que Pakistán y la India se van a poner que vamos, aquí no va a haber... Y van a querer irse a Alemania, además. Alemania van a querer irse. Además Alemania, porque es una cultura cercana, son arios también. O sea, usted sabe que en el segundo milenio antes de Cristo hubo una invasión aria de Alemania y por lo tanto, perdón, de la India, y estos van a volver a sus raíces, como los askenasíes que están yendo a Israel, exactamente. Los nazis no fueron allí a medir cabezas y estas cosas. No. Al Tíbet sí cabezas, fueron, ¿no? Al Tíbet fueron, efectivamente. Sí fueron. O sea, fueron más arriba. Sí. Estoy volviendo a releer la novela Kim y bueno, pues evidentemente esos mapas de aquella época, ¿verdad? Que distintos son a los que hay ahora. De hecho, Pakistán prácticamente no existía. ¿Cómo verdaderamente el mundo ha cambiado muy poco en algunas cosas? Sí. Es verdaderamente tremendo lo poco que ha cambiado en algunas cosas. Es decir, ves determinadas situaciones y tú dices, el mundo no ha cambiado. O sea, los británicos, mira que ya están en decadencia en comparación con lo que eran a finales del 19 y siguen con la misma. Siguen, de tapadillo de otra manera, pero siguen con la misma. También es noticia Noruega, cuya coalición gubernamental ha colapsado debido a desacuerdos sobre las regulaciones energéticas de la Unión Europea, especialmente el denominado cuarto paquete energético. El partido del centro, que es que se llama así, no es que yo diga que son de centro, liderado por el ministro de Finanzas. No voy a decir su nombre porque ya me ha resultado complicado escribirlo, leerlo es imposible. El ministro de Finanzas ha retirado su apoyo al gobierno del Partido Laborista, argumentando preocupaciones sobre la soberanía nacional y la estabilidad económica. Estamos hablando sobre todo de un problema con el tema de las políticas energéticas de la Unión Europea, porque, pues a pesar de ser uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo y gas, de hecho es uno de los ganadores Noruega de toda esta crisis energética, Noruega genera casi toda su electricidad mediante energía hidroeléctrica. Entonces, eso tiene una posición muy destacada como productor en Europa sin emitir CO2, pero la construcción de cables submarinos hacia Alemania y Reino Unido pues ha expuesto al país a la volatilidad de un mercado energético europeo y ahora pues tienen problemas de suministro ellos mismos, ¿no? Entonces, ante esta situación bastante complicada, pues el primer ministro se enfrenta ahora al desafío de gobernar en minoría hasta las elecciones en septiembre. No va a ser mucho tiempo, pero en todo caso, otro factor también a tener en cuenta. Y hablando de electricidad, llevo unos días queriendo hablar de esto y hoy que tenemos un pelín más de tiempo lo quiero comentar antes de hablar del hachazo que nos ha metido Sánchez en la factura de la luz, ya que estamos con el tema de la electricidad. Estamos viendo en los últimos días, sobre todo en España, cómo otra vez nos están dando la matraca con aquello de que la venta de coches eléctricos se dispara. Había un artículo en concreto, hay muchos otros parecidos, pero bueno, voy a citar este que es de 5 días, que es el medio económico del diario del País, del Grupo Prisa, y el titular es: la venta de coches eléctricos se disparan en enero por la norma de emisiones europeas. Las matriculaciones de este tipo de vehículos se disparan un 50% en España en el primer mes del año 2025. Claro, mucha gente luego ve esto o le pasan a través de las redes sociales un pantallazo de la noticia o un enlace pero no se la leen y la sensación que le da a uno es, pues otra vez vuelven los coches eléctricos, van a tener un mayor peso cada vez más en el parque automovilístico español y estamos efectivamente cumpliendo esos objetivos que nos dice el gobierno que se van a cumplir. Vamos a ver, ¿saben ustedes cuántos son los coches que se han vendido en un mes eléctricos en España? 5.000. Hombre, pues no es para echar cohetes. Dice, ¿cuántos se han vendido en total? 70.000. Es decir, de los 70.000 vendidos, 5.000 son eléctricos. Pero claro, tú dices que han aumentado un 50% y te quedas tan ancho. Porque antes eran 2.500. Y a lo mejor en febrero son otra vez 2.500. Pero no nos van a decir, se hunde, se desploma la venta de coches. Entonces nos darán la cifra interanual de los últimos 12 meses. Se trata de falsificar, de manipular. Utilizando datos reales, pero manipulas. Si tú titulas,
En España solo se venden 5.000 coches eléctricos al mes. O dices, en España la cuota de eléctricos vendidos es el 7% del total. Pues entonces se descubriría el engaño. Sí. Claro, esta es la forma de manipular. Yo, cada vez que veo un titular de estos, como me conozco un poco cómo es el sector y sé, hago un seguimiento mensual, tengo que bajar hasta el séptimo o hasta el octavo punto, párrafo de la información o de la supuesta información para encontrar las cifras. Y si no, pues en algunas ocasiones me voy directamente a los datos de los concesionarios, que son los que los facilitan. Pero claro, el común de los mortales se queda con esa idea. Vamos a ver, en un momento en el que los tipos de interés están bajando, lo cual facilita la financiación, en un momento en el que hay planes de ayudas gubernamentales, vender un 7% de coches eléctricos del total es un absoluto fracaso de la política de coches eléctricos. Totalmente. Es más, ¿por qué hay que dar ayudas gubernamentales para la compra de coches eléctricos? Hay mucha polémica ahora en torno al plan MOVES. Este es el plan MOVES tercero, el plan de ayudas públicas, porque se incluyó en el Real Decreto este ómnibus que metió el gobierno y como al final se lo tumbaron, pues hay una cierta incertidumbre. Y entonces alguno podrá pensar, bueno, por eso se han vendido menos coches o se han vendido más que el mes pasado, pero todavía no se llega a una cuota importante. Bueno, el propio directivo de ANFAC, en esta información, en este reportaje, dice que no se ha notado este efecto, pero que sí se está notando un frenazo en los pedidos de vehículos eléctricos que va a tener su reflejo en las próximas estadísticas y que se está produciendo incertidumbre en el sector y en el comprador. Miren, señores, si quieren ustedes vender coches eléctricos, bajen el precio. Bajen el precio. Dice, no es que no podemos bajar el precio. Mentira. Mentira. En las últimas horas se están produciendo bajadas de precios, descuentos y ajustes de precios. Entonces, si estas compañías automovilísticas pueden vender coches eléctricos bajando el precio y teniendo rentabilidad, ¿por qué tenemos que sufragarlas con el dinero de los contribuyentes? ¿Por qué un ciudadano que tiene todos los días que cogerse un tren y pasarse 1 hora y media en transporte público para ir a trabajar a Madrid o a cualquier otra gran ciudad de España, le tiene que pagar el coche al señorito que tiene sus paneles solares en el chalet? ¿Por qué? Esto es otro robo. Es un robo a mano armada. Mucha gente dice, bueno, tal, eso es porque tú no tienes el chalet. No, señores. Es un robo a mano armada. Algunos me lo dicen. Dice, claro, como tú no tienes chalet. Claro, sí. Claro. Pero ¿cómo se puede transferir renta del trabajador a un señor para que se compre un coche de 40.000 euros? Luego hay determinados tuiteros en las redes sociales, estos me hacen mucha gracia, antes me enfadaba, ahora me hacen gracia, que se dedican a poner los trayectos que han hecho con sus coches eléctricos, viajes de un montón de kilómetros, explicando lo maravilloso que es su coche. Luego te metes dentro y resulta que es que trabajan en el sector. Algunos de ellos el coche se lo ha regalado la firma. Se lo ha regalado para hacer ese tipo de propaganda. Y ponen precios de venta con el descuento del gobierno, con el descuento del concesionario, y salen unos precios irrisorios, que luego cuando tú vas precisamente al concesionario, te das cuenta de que los precios son muy superiores. Engañan a la gente de forma sistemática. Y encima dicen que nosotros somos unos retrógrados por no considerar que el coche eléctrico es el futuro. El coche eléctrico no es el futuro. Los propios directivos de las empresas automovilísticas están diciendo que el coche eléctrico ni siquiera es el presente, no ya el futuro. Y luego, con un coste eléctrico cada vez más grande, por mucho que el del chalet pueda tener sus paneles solares, ¿qué va a pasar con esos coches cuando hay que pagar la factura de la luz? Ahora mismo en España nos acaban de duplicar el IVA. Hemos pasado de pagar un 10% a pagar un 21%, que yo no me cansaré de decirlo, lo vuelvo a decir. Señores fiscalistas que nos escuchan, que me consta que hay muchos, economistas del Estado, pero ¿qué tipo de broma es esta? ¿Cómo puedes cobrar valor añadido, un impuesto de valor añadido al consumo eléctrico? ¿Qué valor añadido tiene el consumo eléctrico? Hombre, si yo estuviera en una fábrica, pues dice, bueno, yo cojo el insumo eléctrico, luego produzco un determinado bien o servicio, doy un servicio, entonces, pero incluso yo, como autónomo, a lo mejor que estoy trabajando en mi casa, pues podría decir, bueno, pues a ti sí te lo vamos a cobrar, vale. Pero a un hogar normal, ¿cómo le puedes cobrar un impuesto de valor añadido al consumo eléctrico? Y luego el hecho de que sea en el peor momento, con los precios de energía disparados y con el mayor consumo invernal. En estos momentos, las 9 de la noche es la hora maldita. El que no tenga una tarifa plana de ningún tipo
Las 9 de la noche es la hora maldita, que es la hora a la que todo el mundo tiene que utilizar la luz, porque ya es de noche, porque está haciendo la cena. Porque se pone porque la televisión. Claro, se pone la televisión, el que tenga calefacción, que haya quitado la caldera haciendo caso al gobierno, tiene que poner el radiador eléctrico. El del brasero, que todavía hay en muchos lugares de España, brasero eléctrico. No me extraña, porque al precio que está la luz, el brasero hay que regresar a él. Es que el brasero de Ascuas es el que tiene que volver. No, auténtico. Pero si es que no me extraña. Yo sé de gente que en estos últimos años en España ha vuelto al brasero de Ascuas, que es terrorífico. O sea, yo es que están sucediendo cosas en España en los últimos años que a mí me recuerdan a mi infancia, me parece que están volviendo a mi infancia. Pero claro, no en el sentido de las cosas buenas que había en mi infancia, alimentos sanos, en fin, cielos limpios, yo qué sé, cosas de este tipo, ¿no? No, están volviendo a mi infancia en lo peor y lo más atrasado de mi infancia. Fíjense además es algo inquietante. El mecanismo que se utiliza para que vean hasta qué punto todo es un gran fraude, ¿no? Enero y diciembre es uno de los periodos de mayor consumo. Bajas temperaturas, menos horas de luz, fiestas navideñas, evidentemente. Entonces, las empresas eléctricas y el gobierno se compinchan para hacer el resto, que es una fuerte subida de la electricidad de la mano de los elevados precios del gas natural. ¿Por qué suben los precios del gas natural? Entre otras cosas, por las sanciones occidentales a Rusia o por haberle tocado las narices a Argelia cediéndole a Marruecos el Sáhara Occidental. Y una menor producción de renovables, porque en esos meses hay menos producción de renovables, hay menos sol y en este caso además ha habido poco viento. Y además en los sitios donde hay viento pues no se puede aprovechar toda la energía porque las redes eléctricas generan cuellos de botella. Y entonces en ese momento se recupera el IVA eléctrico al 21%. Durante los últimos años el gobierno lo bajó al 10% para paliar las subidas de energía. Bueno, pues ahora eso se acaba. Además de este IVA eléctrico del 21%, tienes el impuesto especial de electricidad, que estaba en el 0,5% en el año 2023 y sube al 5%. Y luego la fuerte subida de los cargos de un 33% tras mantenerse congelados desde el año 2022. Los cargos son con los que se financian las primas de las renovables o la deuda eléctrica, que son parte fija del recibo junto con los peajes. Entonces, no solo metes toda esta subida fiscal que tenía que haber entrado en vigor en enero, sino que las compañías están mandando facturas ahora y también aplican ese IVA del 21 en el de diciembre. Pero ¿cómo puedes aplicar el de diciembre si entra en vigor en enero? Dicen, no, nosotros no tenemos la culpa, es una norma del Ministerio de Hacienda. Nosotros somos meras recaudadoras. Sois compinches. Os aprovecháis del sistema. Las primas a las renovables las habéis cobrado vosotros. La deuda eléctrica ha sido para financiaros a vosotros. Las centrales de renovables que se ponen expropiando a los agricultores con informes ambientales manipulados son para vosotros. Vosotros sois los que sentáis en el Consejo de Administración a los políticos. O sea, no me digan ustedes que la culpa no la tiene solo Hacienda. La tienen todos. No solo el PSOE, también el PP. No sé si sabe usted que Ayuso le ha dado a la madre de Pedro Sánchez 3.000 euros para que haga unas mejoras energéticas en su vivienda. Que menos, pobre mujer. Esto demuestra que Ayuso tiene un corazón de oro y que cuando hay que ayudar a una viejecita, pues a ella no le importa. Lo que faltaba ya salir a la palestra, ¿eh? Que ya sea la madre, mujer, el hermano. No le importa que sea la madre del señor que ordenó al fiscal general que investigara a su novio. O sea, tiene un corazón de oro. Va a ser un family man al final Pedro Sánchez, ¿eh? Porque tiene a la mujer, es un family man, al hermano, la madre. Yo cuando dicen que los socialistas odian a la familia, digo, mentira, eso es una calumnia. Eso es una calumnia. Yo conozco poca gente que quiera más a la familia y que haga más por la familia que los socialistas. Magdalena Pérez Castejón se llama la madre. Pues yo de verdad un abrazo me parece, desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a la señora Pérez Castejón, pero cuando dicen eso del Partido Socialista, qué infamia y qué mentira tan grande. O sea, el Partido Socialista, la gente quiere a su familia como no la quiere nadie. Ya quisiera yo ver a todos los católicos queriendo a su familia como la quiere la gente del Partido Socialista.
mejor iría el mundo. Ha publicado la noticia el diario El Debate, diciendo que la señora Pérez Castejón, la madre, ha recibido una subvención de la Comunidad de Madrid de unos 3.000 euros para llevar a cabo mejoras energéticas en la vivienda. Yo qué sé, pues te puedes cambiar unas ventanas o algo estupendamente. La madre del presidente del gobierno pidió la subvención que está contemplada, es verdad, en un programa denominado Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación, perteneciente a la Consejería de Vivienda. Pues la mujer no sabemos si ha cumplido los requisitos o no, suponemos que sí, y al final pues se ha llevado el dinero. Claro, en este caso pues a lo mejor no hay nada irregular. Hay otros en los que pues, se huele podrido en Dinamarca, como por ejemplo... Pero ¿por qué? ¿Por qué va a haberlo? O sea, es que la gente es mala. La gente es mala, piensa cosas que están mal. ¿Por qué va a haber irregularidades? Además, mire, porque es que esto lo tengo yo que decir, porque es de justicia. A ver, dígalo. ¿A cuántos padres de socialistas conoce usted que estén en una residencia? A ver, ¿cuántos? Dígamelo. ¿Cuántos hay que estén en una residencia? ¿Cuántos? ¿Y a cuántos padres de gente que va a misa y reza el rosario no los han encerrado en residencias como encerraron a los apaches y a los sius en reservas? Sí, sí. Sí, vamos, lo de los socialistas es algo absolutamente ejemplar. Lo que pasa es que para una cosa que hacen bien, pues no se lo quieren reconocer. Fíjese que esta señora también salió a la luz porque la gestora de la fábrica de plásticos Playboy estaba mantenida por esta señora y por su esposo, por el padre del presidente, y recibió 1 millón de euros del Instituto de Crédito Oficial, cuando en ese momento el Instituto de Crédito Oficial era responsabilidad de la entonces vicepresidenta y exministra Nadia Calviño. Entonces, bueno, que el ICO te dé 1 millón de euros a la empresa de los padres del presidente del gobierno, pues también denota lo que está sucediendo. Pues es que hay mucha envidia, Sí, y como además yo con lo de los chalets de los paneles solares. Exacto, y hay mucha envidia porque efectivamente pues la gente no quiere reconocer donde hay bondad y donde hay amor a la familia, como pasa en el seno del Partido Socialista, que son verdaderamente imposibles de superar. O sea, si es que la gente, es que hay gente mala. Mire, se lo digo sinceramente, hay gente mala, mal pensada, y ahí Ayuso ha estado fantástica, porque efectivamente Ayuso ha dicho, pues nada, pues yo a la madre del presidente del gobierno, ¿para qué se va a gastar el presidente del gobierno un céntimo? o el otro hijo, el músico, que no pagaba porque vivía en Portugal, ¿por qué se va a gastar un céntimo en la madre? Lo hago yo, y con dinero de la Comunidad de Madrid, que para eso vive en Madrid. Y esto es lo que... Oiga, ya antes de despedirme, te quiero comentar una cosa, ahora que hablábamos de Sol. Fe de ratas, del programa de ayer, que hay gente preocupada. A ver, yo ayer dije que el Sol se iba a pagar dentro de 5.000 años. Hay gente que se ha preocupado al respecto. No, es que son 5.000 millones. Son 5.000 millones. Son 5.000 y había gente nerviosa diciendo... Alguno ha cogido el calendario y ha dicho 5.000 años. Uy, yo no, pero a lo mejor mi suegra, ¿no? Que no hay la mala hierba nunca muere, a lo mejor ella sí llega, ¿no? Y en ese caso, pues ha habido gente nerviosa. A ver, son 5.000 millones de años. Bueno, voy a ser más preciso. Ya sabe que yo me gusta ser muy riguroso. Me sabe mal cuando cometo errores de este tipo. En realidad son 6.000 millones. Bueno. Porque a los 5.000 millones de años que le queda al Sol, hay que sumar el tiempo que va a engordar. Porque antes de irse todo al carajo, va a aumentar el Sol su tamaño durante 1.000 millones de años. Sí, va a multiplicar el tamaño de su cuerpo por 100. Entonces, va a arder a temperaturas extraordinarias y entonces va a ir quemando primero Venus y Mercurio y luego ya, posteriormente, ya llegará Marte y, evidentemente, pues la Tierra, que va a ser el próximo planeta que va a desaparecer sin dejar rastro alguno. Entonces, bueno, pues que lo sepan que tenemos unos millones de años más de distancia. Y bueno, también recomendaría a todos aquellos que les preocupa esto, que le pidan a todos esos científicos del cambio climático, a todos los de la Iglesia de la Calentología, todos los que llevan trabajando desde hace mucho tiempo en hacer informes para el panel intergubernamental del cambio climático, que en lugar de preocuparse de estas tonterías, que de lo que se tendrían que preocupar es de exigirles a este tipo de personas que analicen cuál es el efecto del Sol en el cambio climático, que a lo mejor se llevan una sorpresa y a lo mejor se dan cuenta que lo del CO2 igual pues es bastante menos importante que el hecho de las tormentas solares o otra serie de elementos de nuestro Sol, de nuestra estrella, que nos da la vida y que también, pues evidentemente, genera cambios en el clima. De hecho, es por lo que se caracteriza
Esto es básicamente. Efectivamente, así es. Yo sé que hay gente que esto le cuesta comprenderlo, pero es así, o sea, no nos vamos a engañar al respecto. Así son las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, don Lorenzo. Ha estado usted superior, vamos, pero vamos. Vaya montaña rusa de programa, ¿eh? Empezamos indignados, casi subiéndonos por las paredes y al final intentamos acabar con una sonrisa porque hay que acabar con ella. Sí, porque queremos a la gente. Somos como Isabel Díaz Ayuso y la madre del presidente del gobierno. Oiga, y si yo pido las ayudas estas, ¿también puedo cambiar unas ventanas? Que tengo aquí una que no cierra bien. ¿Usted es madre de alguien? Soy padre, entonces no. No soy alcohólico ni soy inmigrante, así que igual no puedo. No, yo creo que no tiene la menor posibilidad. No, tampoco le pego a mi mujer ni nada, así que no puedo pedir ayuda, ¿no? No, lo tiene usted. Hombre, no voy a decir. Si me pegara a mí mi mujer, sí podría. No, todavía menos, le meten a usted en la cárcel, vamos, o sea, ¿para qué queremos más? Legítima defensa por parte de su mujer, alegaría el abogado. O sea, no, mire, desengáñese. Si fuera usted madre del presidente del gobierno, todavía, pero igual sin ser madre del presidente del gobierno, no se lo recomiendo, sinceramente. Yo creo que es una de las cosas por las que no me he sentido tentado jamás. O sea, yo he sentido tentaciones muy diversas, ¿Sí? Hasta de homicidio incluso, pero de cambio de sexo, la verdad es que nunca. O sea, es una de esas cosas que no me llaman a mí, ¿no? En fin. Hace usted bien. Cuando tengo tentaciones las resisto, pero quiero decir que sé que las he sentido. Ahora, por eso es que ni tentación, vamos. Ni eso porque no come usted pollo hormonado, de aquel que hablaba Evo Morales. ¿Se acuerda usted, don César? Me acuerdo y no creo usted. Razón al tipo, no sabemos si Evo Morales andaba equivocado, O sea, está le regaló Trinidad Jiménez un jamón cuando fue a visitarle al hospital después de un partido de fútbol que se rompió una pierna. Y le llevó un jamón pagado, evidentemente, por los contribuyentes españoles. Evidentemente. Y ya lo cargarían donde fuera. Pues al presupuesto para la ayuda de Sánchez. La USAID española, que no hemos hablado de ella, pero cuidado con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, Cuidado. Eso es algo. A lo mejor hablamos la semana que viene un poquito de la ECID. Sí, es a escala española lo que la USAID. Lo que pasa es que, claro, la distancia entre Estados Unidos y España es abismal, es sideral. Pero sí, es un estilo. Y bueno, haciendo unas cosas. En fin, le podría yo contar a usted cosas verdaderamente de esas que se te hiela la sangre en las venas. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Nos encontramos mañana. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.